en el libro de Apocalipsis, amén. Capítulo 2, verso 8. Aunque lo vaya teniendo, me dice amén. Capítulo 2, verso 8. Apocalipsis. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. ¿Ya todo lo tiene? Dice el mensaje a Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Puede sentarse, mi hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, la iglesia de Esmirna está ubicada, porque todavía existe entre todas las iglesias de que el apóstol escribió las cartas. La iglesia de Esmirna existe todavía. Y entre todas estas cartas, la ciudad de Esmirna es la única que existe actualmente. Las demás fueron destruidas. Esmirna es una ciudad turca, significa Izmir, y en el griego significa mirra. Ellos producían ese perfume. La mirra sale de un árbol. Y ellos eran bastante productores de mirra, por eso significa mirra en el griego. Queda ubicada en el continente asiático. Es una ciudad muy hermosa, es una ciudad muy bonita, la llaman la flor de Asia, porque estratégicamente está bien ubicada. Está bañada por el río, por el mar Mediterráneo, y es una ciudad en su economía, la ciudad de Esmirna, en su economía tiene lo que es la pesca, la agricultura, pero en su fuerte está en la parte comercial. ¿Por qué? Porque es la segunda ciudad de Estambul más importante en el puerto. O sea, su puerto de Esmirna es el segundo más importante de Estambul. Los habitantes de la ciudad de Esmirna en ese entonces, a pesar de que Esmirna es una ciudad turca, sus habitantes, la mayoría eran griegos, eran armenios, eran judíos, había mucho estadounidense, francés, y en su mayoría eran cristianos. O sea, en su mayoría había mucho pueblo cristiano en la ciudad de Esmirna. Fue fundada en el año 1000 antes de Cristo esta ciudad. Esta ciudad tenía una característica, que era fiel. Como ciudad, Esmirna era fiel. En ese entonces era fiel al Imperio Romano. Y ellos, por congraciar al Imperio Romano, hicieron una escultura, una diosa Roma, para congraciarse con los romanos. Y después fue la primera ciudad en el mundo en hacer un templo a los dioses
hicieron la diosa Afrodita, la diosa Atenas, el dios Zeus, y eran muy idólatras esa ciudad de Esmirna. Tenía muchos dioses, pero por su característica de fidelidad, como eran fieles al gobierno de Roma, querían congraciarse con ellos, hicieron la diosa Roma, y ya después Roma les otorgó el privilegio, según ellos, de hacer un templo y crear esos dioses. Eso en cuanto a la fidelidad de la ciudad. Esa ciudad después fue destruida en el año 600 a.C. por los lidios. Los lidios era una ciudad de Turquía que también está ubicada en Estambul, pero fue reedificada 400 años después. Amén. Entonces, ¿para qué les hago esta introducción? Para que cuando entremos al tema entendamos un poco el por qué el Señor Jesús, cuando escribe esta carta, la carta la escribe el apóstol Juan, pero son palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo se le aparece al apóstol y le dice: escribe el mensaje que te voy a dar a las 7 iglesias que están en Asia. Hoy solamente les voy a hablar de la iglesia de Esmirna, amén, que es una de las 7 iglesias que están en el Apocalipsis, que existieron. Todas estas iglesias existieron en el continente asiático, amén. Entonces vamos a la palabra y comencemos a desmenuzar estos 4 versículos que se encuentran aquí. El mensaje en esta mañana lo he titulado: no temas en nada lo que vas a padecer. Amén. Dice: y escribe el ángel de la iglesia a Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Entonces miremos esta parte de aquí, esta parte donde dice que el que estuvo muerto y vivió, también es una característica de la propia ciudad de Esmirna, porque Esmirna fue destruida en llamas totalmente y fue nuevamente revivió. Ya. Al ser edificada es que nuevamente resucitó como ciudad. Espiritualmente, cuando el Señor usa esta palabra, la está usando porque Él es el primero y el postrero. Este es el primero de todo y es el fin de todo. La palabra dice que Él es el alfa y la omega. Amén. Que Él venció la muerte. Y la palabra dice en Hebreos 13:8 que Él es el alfa, la omega, que Él es el principio y el fin. Amén. Entonces, aquí el Señor comienza diciendo: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Quién? Él. O sea, aquí está hablando de él, el yo, el primero y el postrero, el que vencí, el que siempre ha existido. Desde el comienzo de la creación, el Señor Jesús siempre ha existido. Y Él es el principio y Él es el fin. Amén. Él cubre todo. Amén. Y Esmirna fue quemada por completo por los mismos griegos y los turcos. ¿Por qué la quemaron? Porque la mayoría de los habitantes de Esmirna, de la ciudad, eran creyentes. Eran creyentes la mayoría de los habitantes de Esmirna, en su mayoría extranjeros. Habían franceses, habían estadounidenses, habían judíos. Y entonces la idea de los turcos era destruirla para después islamizarla, para meter su doctrina religiosa, y para eso tuvieron que destruirla. O sea, ellos mismos planearon la destrucción de Esmirna con ese propósito, de que los cristianos fueran exterminados, de que los cristianos se fueran, de que no los querían en esa ciudad. Amén. Sigamos. Dice: yo conozco tus obras. Versículo 9. Yo conozco tus
obras. Amén. Aquí la palabra, quiero entrar a lo que dice, yo conozco tus obras. Eso le está diciendo el Señor a la iglesia de Esmirna, a la iglesia como tal, pero también es un mensaje para nosotros como iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Dios dice, yo conozco tus obras, que el Señor no pierde el control de la situación, que el Señor sabe lo que cada uno de nosotros vivimos y lo que Él permite en cada uno de nosotros, Él tiene el control. Él no pierde el control, porque muchas veces nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Pero aquí Dios le está diciendo a la iglesia, yo conozco. O sea, no hay nada oculto para el Señor. Dios sabe lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hacemos, lo que nos pasa, lo que Dios permite. O sea, Él no pierde el control de la situación. Él lo sabe todo porque Él lo conoce. Amén. Y esto es muy importante. Él lo sabe todo. Dice, y tu tribulación y tu pobreza. Pero le dice, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esmirna, como le venía diciendo, porque era rica producía mirra, en la pesca, porque estaba el mar Egeo, lo que era la agricultura, y fuerte en su parte comercial. Era una ciudad apetecida por los franceses, por todas esas personas para venir a comercializar. Era una ciudad económicamente muy rica. Pero mire este contraste, era una ciudad muy rica, pero una ciudad pobre, espiritualmente hablando. Pero si usted mira cómo Dios se refiere a su iglesia, y le estaba diciendo, le manda ese mensaje y le dice, tú eres pobre, pero eres rica. ¿Se da cuenta usted la diferencia aquí? Mientras que la ciudad como tal era una ciudad que, mejor dicho, hermosa, porque cuando ella es reedificada, la hacen de una manera estratégica que le decían la flor de Asia. Será una ciudad hermosa, es todavía, porque todavía existe la ciudad de Esmirna. Pero la iglesia, cuando ya el Señor se refiere aquí a la iglesia, dice, pero tú eres rica. Amén. Eran pobres económicamente, no tenían recursos económicamente. ¿Por qué no tenían recursos? Porque en ese tiempo los judíos acosaban mucho al pueblo cristiano. Acuérdese cuando en los tiempos de Jesús, Saulo perseguía a la iglesia, y para él lo estaba haciendo en su ignorancia. Él decía que eso era correcto. En su ignorancia, él pensaba que lo que estaba haciendo era correcto, y él perseguía a la iglesia. Tal es el punto que cuando Esteban es apedreado, él es el que dirige eso para que Esteban sea apedreado. Y vemos cómo los mismos judíos son los que se oponen al mensaje, son los que se oponen a Jesús, son los que crucifican a Jesús, los que le colocan una corona de espinas, son ellos los que lo entregan. Amén. Y son los que hacen presión para que él lo crucifique. Y mire aquí que el pueblo cristiano en la iglesia de Esmirna, dice que hicieron una estatua en honor a César. Y los judíos presionaron. Ahí todo aquel que vivía en la ciudad de Esmirna tenía que ir al templo que crearon del César, y tenían que adorar a César. Y tenían que decir que César, porque César se proclamó Señor y Dios. Entonces todos los habitantes de la ciudad de Esmirna, excluyendo los judíos, tenían que ir al templo, inclinarse, decir que César era el único Señor y Dios, y coger mirra y echarle.
en olor fragante. Porque el hombre siempre ha querido quitarle el lugar al Señor. El hombre siempre ha querido ser como Dios. Y mire que eso no viene de ahora. Eso viene de mucho. El hombre siempre ha querido ser como Dios y quiere quitarle el lugar al Señor. Y dice aquí que en Esmirna estaba el templo y todos tenían que ir a inclinarse. Entonces, como el pueblo de Dios, el pueblo verdadero de Dios, la iglesia de Esmirna, que era una iglesia que no se inclinaba, eran echados de sus empleos. Al ser echados de sus empleos, no tenían recursos porque no podían trabajar, porque no adoraban la estatua del César. Entonces ahí comenzaron a vivir un proceso de tribulación, porque no tenían empleo, no podían generar económicamente. La ciudad era rica y había mucho comercio, pero ellos no podían comercializar, ellos no podían trabajar, porque ellos no adoraban al César y ellos no lo consideraban como su Señor y Dios, sino que el único Dios verdadero para ellos era Jehová de los ejércitos. Es Jehová de los ejércitos. Amén. Y ellos predicaban el mensaje de Jesús allá en Esmirna. Y como predicaban el mensaje de Jesús, los judíos les tenían rabia. Les tenían rabia de tal manera que ellos eran los que insistían para que ellos declararan que el César era el Señor. Y de esa manera el pueblo comenzó a vivir, la iglesia de Esmirna, una tribulación. Tribulación es sinónimo de cuando tú te sientes como apretada, te sientes como encerrada, como cuando tú tienes un problema y no sabes cómo resolverlo. Eso es tribulación. Cuando tú no tienes el alimento, ahí estás viviendo un tiempo de tribulación. Cuando tú tienes una enfermedad y tú dices, Señor, solamente tú eres el que puede, esa es tribulación. Y nosotros vivimos tribulaciones, vienen, pero vivimos esas tribulaciones. Amén. Y dice aquí la palabra que dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. ¿Qué le digo yo a usted esta mañana? Que el Señor sabe lo que cada uno estamos viviendo. Si hay enfermedad, si hay una necesidad, si hay una deuda, si hay algo que te oprime, si hay un verdugo que te está atacando, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y la pregunta es, ¿por qué Dios lo ha permitido? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios permite que la iglesia tenga necesidad? ¿Por qué Dios permite que la iglesia haya enfermedad? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite aquello? Es la pregunta que muchas veces nos hacemos. Pero la misma palabra nos los enseña de que es para perfeccionarnos, de que es para cambiarnos, transformarnos, moldearnos y llevarnos a esa persona perfecta. Y a través de las tribulaciones que vivimos, son las que nos fortalecen, las que nos enseñan, las que nos llenan más de fe, las que nos ayudan. Entonces la tribulación, decía el apóstol, que la tribulación no la miremos como algo malo, sino como algo que siéntete honrado, siéntete cuando pases por tribulación, porque eso te perfecciona, eso te ayuda, eso te levanta, eso te fortalece, eso te mantiene. Pero ¿cómo te mantienes en la tribulación? En la dirección con Dios, en la comunión con Dios. Porque la verdadera iglesia que sufre tribulación, la verdadera iglesia que sufre persecución, así como la iglesia de Esmirna sufría persecución por los mismos judíos, porque aquí dice la palabra, dice que el Señor les dice, y la blasfemia, porque los judíos blasfemaban en contra del pueblo y de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. O sea, los judíos, el pueblo judío, les servía, era a Satanás, porque en cierta manera estaba llevando a los cristianos que predicaban a Cristo a la muerte, pero lo hacían en su ignorancia, así como cuando entregaron a Jesús. O sea, ellos lo hacían creyendo que lo que estaban haciendo le daba culto a Dios.
y realmente le estaban dando culto era a Satanás, al entregar al pueblo de Dios a tribulación. Pero mire qué bonito, ¿verdad? Cuando el Señor le dice a la iglesia de Esmirna: pero tú eres rica. Mi amado hermano, no es lo económico lo que nos caracteriza si somos ricos o pobres. Espiritualmente hablando, hay mucha riqueza dentro de nosotros. Todos los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, tenemos una riqueza incalculable dentro de nosotros. Tenemos una riqueza eterna dentro de nosotros, que nada nos las va a poder robar, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre podrá robarnos la riqueza que tenemos dentro, porque no es por apariencia. En nuestra parte externa podemos vernos hasta sin un peso en el bolsillo, quizás hasta con los zapatos que de pronto en el momento, pero internamente somos ricos. Tenemos algo que no tiene el mundo. Tenemos algo que no tienen los que están allá afuera, los que no han creído en Jesús. Tenemos una riqueza. Amén. Somos ricos. Aunque aquí tengamos tribulación, aunque aquí padezcamos. Mire, yo le digo que no es que las riquezas son malas, pero entre el porcentaje, yo diría acá que como un 10% de los verdaderos cristianos tendrán suficientes recursos ricos, que le llaman, porque nosotros en nuestra mente decimos, no, rico, poco de plata, ¿verdad? Pero y en Dios, ahora que estoy en Dios, ahora voy a ser rica. Sí, el Señor nos prometió una riqueza espiritual. Si usted mira cómo fue la vida de los apóstoles, si usted mira, o sea, no es nada con lo que nosotros estamos viviendo. Ellos cuando ya Juan, el apóstol Juan, cuando escribió esta carta, ya todos los discípulos habían muerto. Mártires, ya todos habían sido mártires por predicar a Jesucristo, por mantenerse. Amén. Y aquí el Dios está diciendo que nosotros vamos a estar buscando una palabra para ir en contexto. Gloria a Jesús. Aquí en Santiago capítulo 2. Amén. Gloria al Señor. Me lo pueden ir buscando. Pero antes vamos a leer Hechos capítulo 19, Hechos 19:10.